pues no, la semana pasada no tuvimos clase, así que espero que hayan visto por ahí el video, que fueron prácticamente dos en uno. Les hablé de todo el capítulo de Carlomagno, Carlomán, su interacción ahí que tuvo en su momento con los árabes, con los sajones, y también cómo influenció o en cómo llegó, por así decirlo, o más bien cómo después se desarrolló el mito de los merovingios, ¿verdad? Los merovingios y cómo supuestamente hay algunos pseudo historiadores, ¿verdad? Que no es ninguno serio, que dice que pues efectivamente los merovingios vienen de sangre que de Jesús y María Magdalena, ¿no? O sea, obviamente cosas completamente disparatadas. Realmente bueno, cuando salió la novela esta de Dan Brown acerca del Código Da Vinci y todos esos puntos, realmente los que principalmente saltaron, o los que se opusieron en ese sentido, pues fueron principalmente, ¿cómo se dice? Fueron principalmente historiadores, gente que conocía del medio, porque muchos dijeron, oye, pues está bien como una novela, como algo entretenido, pero no se puede tomar como algo histórico porque muchos decían, yo soy experto en la época medieval y las cosas no fueron tan así. Otros decían, yo soy experto en tal tema y las cosas tampoco fueron tan así. Entonces, por ese lado, ahora sí que podemos ver, vaya, cómo se da esa interacción. Bueno, entonces, primeramente, quiero que me digan qué es lo que les pareció más interesante acerca primeramente, lo que les pasé, lo que les pasé en video, y después acerca de lo que leyeron de este capítulo. Y vamos a irnos en este orden. Bueno, pues aquí yo me voy por el orden que me da Zoom. Este, mira, Eli se salió. Bueno, ahorita le voy a decir que se va a meter. Bueno, empezamos con Karela, Daniela, mientras que Eli se vuelve a conectar. Así en ese orden, ¿ok? Como yo primero. No, primero Karina, luego tú, Ah, ok, Karina. ok, ok. Ah, ah. Despierta, Bueno, a ver. despierta. Bueno, del video de Carlomagno, este, yo ya había visto un poco de Carlomagno y sí sabía que, no sé si él fue el que al final de su vida lloró porque quería seguir conquistando, o sea, porque creía que no había conquistado lo suficiente. No me acuerdo, creo que es No, de él. fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, Ah, cuando llega a la India, sus generales le dijeron, ¿sabes qué, Alejandro? Ya párale, ya no vamos a seguir conquistando, ya fue mucho. Y Alejandro literalmente hizo un puchero y se puso a llorar ahí enfrente de todos de que él quería seguir conquistando. Y de hecho también cuenta la historia que cuando Aristóteles, que era el maestro de Alejandro, le explica que hay muchos planetas en el universo, bueno, varios planetas, ¿verdad? Porque no sabían que había tantos. Cuando le explica que había varios planetas, Alejandro también se pone a llorar, porque dice, tantos planetas hay y yo no he conquistado ni siquiera uno. Entonces, ah, pues, sí, ya sabía que era uno que tenía que ver con Magno. Entonces, bueno, sí pensé que era él, qué bueno que lo aclaraste. Pero bueno, y sí sabía de Carlomagno que era una persona que le gustaba mucho am, el estudio y pues gracias a él se mantuvo, o sea, el reino, o sea, no sucumbió ante la conquista de otros países o cosas así, todo por Carlomagno. Y bueno, pues la Edad Media, o sea, creo que, o sea, la Edad Media fue momentos muy oscuros donde la superstición estaba bien bañada, o sea, todo, como que no había conocimiento de nada y toda la gente se dejaba guiar por su mente. Um, un maestro recuerdo que decía que, que como no había luz, estaba difícil, dijo, a ver, váyanse a un campo todo solo y pasen una noche a ver si no le sale todos los espíritus que le salía en la Edad Media, porque eran muy supersticiosos y de ese tipo de cosas, y creo que todo eso se creó
con base en que la iglesia pues hablaba en latín y ese tipo de cosas donde no entendían nada, tal vez solo entendían ciertas cosas y lo poco que entendían lo compartían y todo se creaba en chismes y no era como que supieran algo. Entonces, bueno, al menos eso es lo que yo creo. La labor que hizo Carlomagno de intentar como llevar la cultura o ¿cómo se dice? Sí, oye, el El conocimiento. estudio. Ajá, el conocimiento pues fue muy grande, tanto del cristianismo como, pues sí, no de todo lo que quería llevar, pero pues en sí no se logró. Pero era muy bueno, que yo había leído hace mucho que él creó las universidades, no sé si lo dijiste en el video, pero había leído eso, que creó universidades y cosas así. No sé si para todos y, o para nada más, como que supongo que los más ricos eran los que podían acceder, Sí, bueno, sí, pero es un pequeño ahí nada más para dejarlo claro. Carlomagno creó universidades, sí, instituciones para los nobles y para los ricos, pero él también estableció que en cada iglesia, o en cada templo, más bien dicho, hubiera enseñanza. O sea, que en cada iglesia hubiera quien enseñara de perdido a leer y escribir, y que fuera gratis, y cualquier persona podía ir ahí. Pero la ujú, iniciativa se murió con él, desgraciadamente. sí, no, pues sí, por eso se creó mucha superstición y mucha ignorancia en ese tiempo y pues no sé, o sea, yo siento que en ese tiempo ya la iglesia estaba muy mal, o sea, la iglesia en general, a pesar de que hubo tal vez, no sé, ciertos, ciertos rayos de esperanza, así como, pues, como Carlomagno y no tanto él, sino lo que quería hacer, no sé, como otras cosas que hemos leído en la lectura. Sin embargo, creo que el cristianismo ya estaba muy mal y ya estaba casi pues, paganizado. O sea, realmente siento que no había personas como teólogos y ese tipo de cosas, como que la fe había menguado mucho. Y siento que es en base al conocimiento que no recibían, porque pues era bien escaso y bien mínimo las personas que sabían Ujú. y tampoco hacían algo. Entonces yo creo que para este tiempo el cristianismo ya había, ya, o sea, ya no era lo mismo. Y pues sí, o sea, ya no era nada. O sea, entonces era como que solamente tomarlo como excusa para conquistar. Entonces sí, es todo. Ok, muy bien, sí, sí, sí. Y así entonces nos quedamos con esa parte. Bueno, entonces escuchamos a Perlita, luego después a Areli, y luego ya al final damos una pequeña conclusión de este periodo tan oscuro. Te escuchamos, Perlita. Hola. Bueno, yo de lo que me acuerdo, o sea, bueno, lo que se me quedó más, bueno, era o sea, de Magno, pero que conquistaba como, bueno, no, o sea, bueno, sí, fue como una tipo conquista de conversión hacia eran los sajones, ¿sí, no? Sí, conquistó a los sajones. Ándale, sí, porque no me acordaba, porque ya los andaba confundiendo con los anglosajones, pero no. Ah, sí, y que, o sea, como que mandó misioneros, como que trató de expander, pues, el cristianismo, bueno, la doctrina, y que pues fue un muy buen instrumento. Y que, ¿qué decir? Bueno, no, mejor no, porque la neta no me acuerdo mucho y voy a dar todo revuelto. Entonces, de lo del capítulo de hoy, bueno, es que estaba medio revuelto para mí, porque Ujú. eh, según yo, o sea, resumidamente lo que medio entendí fue que Ratislao, o sea, quería como que buscar que se le predicaran, pero como que una tipo alianza con Constantinopla. Y, o sea, como que, no. Y le mandaron como a dos misioneros, no me acuerdo los nombres, Ujú. pero, ay, nombres que ando bien. Pero bueno, sí, el punto es que
eso como que influyó para que, o sea, varios países de ese tiempo, pues, o sea, no me acuerdo. ¿Qué tienes, Perlita? Eh, Despiértate, ánimo, ya tómate sé, un café. ando muy modo, modo hueva. Es modo Perlita siempre. Eh, no, es que sí lo leí, pero, o sea, como que no conecto mis ideas. No sé Ujú. cómo explicarlo. Tal vez eso te lo crean en la facultad, pero yo no. ¿Mande? A ver, síguele, síguele. Ah, pues ya no sé. Ay, no. Es que sí lo leí, pero no sé cómo explicarlo porque A ver, ando en te contra. quedaste en los dos misioneros, que fue Ah, sí, bueno, Cirilo y Moravio. sí, ellos y que es que según yo era algo así como que influyó a que o sea, las naciones como es que no me acuerdo los países, pero influyó como en el catolicismo también, ¿no? O sea, tuvieron ahí tradiciones católicas, si estoy en lo correcto, ¿o no? Ok. Bueno, Ah, y después habla o sea, de Rusia, de cómo llegó como o sea, cronológicamente algo así menciona como, ay, ¿qué me pasa? O sea, me van las palabras. Pero bueno, ya, siguiente, mejor. ay, Perlita, qué bárbara. Échate agua fría échate agua fría en la cara, y tómate un café para que, Apenas, porque no, hombre. para que te alivianes, ¿eh? Porque sí, ok, Sí, ya. bueno, muy bien. Entonces, a ver, Areli, vamos contigo. Bueno, del video lo que más me llamó la atención pues fue igual sobre lo que hacía Carlomagno. Creo que como que también quería ser como que buen político y tenía pues la idea de ampliar el evangelio. A la vez creo que es un poco contradictorio porque también como él pues era adinerado, apoyaba el hecho de la esclavitud, fue lo que había leído también sobre él. Pues, pero después también hizo cosas buenas de que, como decía Karina, de que fomentaba mucho que la educación se expandiera. Y bueno, del libro lo que más me llamó la atención fue un poco sobre la historia de Boris, que también quería expandir el evangelio, pero su manera de hacerlo era como que, si yo lo creo, tú también tienes que creerlo en lugar como que de argumentarlo. Sí. Era como que una persona muy que quería imponer sus ideas a la fuerza, pero no daba argumentos. A la vez Ujú, digo, pues está bien porque sí creía en la verdad, o sea, en el Evangelio, pero en su forma de hacerlo pues no era la correcta y eso no lo ayudó a que se ganara a las personas. Y ujú. también lo que me llamó la atención fue sobre que el papa ya tenía la idea de que para estar en el sacerdocio tenías que ser forzosamente célibe y realmente, o sea, fue una buena idea porque yo pienso de que sí, o sea, estar consagrado está bien, pero a la práctica pues no ha funcionado. Y eso fue lo que me llamó la atención. Ujú, claro, así es. Exactamente. A ver, vamos contigo, Daniel. Estamos platicando acerca de lo del video. Eh, no puedo decirte mejor lo de lo que leí, Porque, porque pues, no escuché mucho lo del video. Lo de YouTube, lo que grabaste, sí, no escuché mucho lo del video. Y porque. hoy íbamos a ver de esa página, de la página del libro. Ah, Por no, eso sí. me preparé más con lo del libro que con lo del Ok, bueno, a ver, video. cuéntanos de lo del libro. Bueno, en resumidas cuentas, lo de hablar sobre la expansión de Bizantino, que eran los germanos. Bueno, hubo unos pueblos que se habían establecido en Europa, pues, del central, y de esos el más numeroso pues, era el de los esclavos. Eh, Eslavos.
esclavos, eslavos. que pues que las diversas ramas ocupaban pues, lo que es Polonia, los países bálticos y pues parte de lo que después fue Rusia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Grecia. Bueno, los demás estaban divididos en diversas tribus y reinos. Y poco después, pues los búlgaros se habían adueñado pues, de buena parte de la cuenca de ¿qué? Danubio. Danubio, pues donde se gobernaba sobre una población formada pues, por esclavos y por antiguos súbditos de Bisaco. Eso quiere decir que pues, el gobierno de Constantinopla tenía pues, que cuidar sus fronteras, no solo contra los musulmanes al sur y al este, sino que también contra los búlgaros del norte. Y también que para responder a la petición de Ratsalio Miguel, Ratsalio Miguel decidió pues enviarle a los dos hermanos, Cirilio, y también conocido como Constantino y Metido. Estos dos pues, misioneros se habían creado en los valses, donde había muchos esclavos y pues tanto con poco... Ah, ya. Bueno, había algo interesante aquí que me llamó la atención, Ujú. que fue que el aspecto pues, más importante de su obra fue la tarea de reducir el idioma esclavo a la escritura, diseñar, pues, bueno, diseñó un alfabeto para ese propósito, después traducir al esclavo tanto la Biblia como la liturgia de la iglesia. Espera. Bueno, y ya eso es todo. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya nada más para concluir la parte de lo que vimos o la parte de Carlomagno, sí. Realmente hay quien dice que la Edad Media empieza con la muerte de Agustín de Hipona, allá por el 400, 500. Ahorita ya estamos en el 800. Entonces la Edad Media ya estaba, por así decirlo, vamos a llamarlo así, en su auge. Entonces, por ese lado vemos un punto muy importante y es de que Carlomagno, en su momento, él trata de restaurar la gloria perdida de Europa, porque recordemos que bajo los romanos, pues sí, sí hubo avances, o sea, por ejemplo, el tema de los drenajes, el tema de los baños, el tema de que había, en cierto sentido, educación, había filosofía. Obviamente no podemos decir de que todo era un mundo ideal, pero había cierto control. Después, cuando ya los bárbaros hacen su mugrero, el imperio de Occidente se cae, pues ya Carlomagno como que trata de devolver o trata de restaurar aquella gloria que se había perdido de Europa. Y lo cierto es de que influyó mucho que los árabes tenían sitiadas a la cristiandad. Digo, ya vimos el mapa en clases pasadas. De hecho, creo que en el video también se los vuelvo a enseñar, de cómo literalmente los árabes tenían rodeada Europa. ¿Por qué los árabes no conquistaron completamente Europa? Ya lo expliqué por ahí en el video del Islam, de que realmente el Papa sí tenía cierto como que concordato con ellos. Esa es una. Y otro punto importante está en que, pues ahora sí que los árabes no le veían un gran plus a conquistar Europa. Realmente no había, por así decirlo, ¿cómo se dice? No había recursos o no había algo que ustedes dijeran, ¿sabes qué? Esto es indispensable. De hecho, todo lo contrario, ¿eh? O sea, si tú querías conquistar y querías recursos, pues era mejor que te fueras al África o al Oriente, la zona de lo que hoy vendría siendo parte de la India o China en su momento. Que ojo, también los musulmanes en su momento conquistan gran parte de India, la conquistan, y ya después allá por el siglo XX, cuando los británicos conquistan toda la India y después quieren darle la independencia, se forjan dos países del Indostán, surge la India y surge Pakistán, porque había demasiados musulmanes en la India, ¿verdad? Y ahí surge un país para los musulmanes y otro para los hindús. Y de hecho, de Pakistán, después hay otra guerra civil y de ahí se divide lo que vendría siendo Bangladesh, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchos han llegado a comentar
de que la Edad Media estuvo tan mal o estuvo tan, vaya, tuvo tantos problemas debido a que estaban sitiados por los árabes, ¿sí? O sea, no tenían prácticamente pues para dónde correr. Muchos hacen esa afirmación y lo cierto es de que también tuvo mucho que ver de que el papado consintiera en la ignorancia de la gente, ¿sí? El papado consintió en muchos casos que hubiera esa ignorancia porque era mucho más fácil tener a la gente ignorante y era mucho más fácil controlarla de esa manera, ¿verdad? Entonces, si tú querías controlar bien a la gente, pues oye, mejor le dabas rienda suelta a sus fantasías, le daba rienda suelta a sus, vamos a llamarlo, a sus delirios, y en eso también la Iglesia Católica se basó mucho, porque usaron el miedo en muchos de los casos para pues tener bien controlada a la población. Y bueno, bien, vamos a ver ya ahorita lo que pasó en el Oriente, y pues bueno, ya saben que siempre empezamos con una frase que fue Ratislao, que fue el rey de Moravia, a el que fuera en su momento Miguel de Constantinopla. Dice, hasta nosotros han llegado muchos cristianos, algunos de ellos italianos, otros griegos y otros alemanes, y nos ha hablado cada cual a su modo. Pero nosotros los eslavos, somos gente sencilla y no tenemos quien nos enseñe la verdad. Por tanto, te rogamos nos envíes a alguien capaz de enseñarnos toda la verdad. Los eslavos fueron un pueblo en su momento, digo, ya vimos un poquito acerca del contexto. Los eslavos fueron un pueblo en su momento que estarían en la zona de lo que hoy es Polonia, o Polonia, más o menos la parte baja de Hungría, Letonia, toda esa parte entre lo que hoy sería Rusia y la Europa occidental. Más o menos esa era la zona de los eslavos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, vemos que había muchos misioneros, porque, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa. En este tiempo había varias potencias. La primera era el Imperio Bizantino, que ya le habían quitado mucha parte de los musulmanes y estaban ahorita en la parte de Asia Menor, lo que hoy sería Turquía y parte de la Europa oriental. Por el otro lado tenemos los árabes al sur y por otro lado al occidente tenemos varias, ¿cómo se dice? Tenemos varias varias secciones, ¿verdad? El primero, que vendría siendo la zona de Italia, era una zona controlada principalmente por el papado y por sus títeres usualmente. Y después tenemos también lo que vendría siendo a los francos, que fue lo que quedó del Imperio Carolingio, que ojo, después del Imperio Carolingio, mucho más vamos a llamarlo así, mucho más al oriente, en lo que hoy sería Alemania, surgiría lo que es el Imperio Germano. Y este Imperio Germano, pues ahora sí que sería vamos a llamarlo así, el encargado de representar, por así decirlo, a la cristiandad. Y fíjense, más o menos así quedó el Imperio Bizantino. O sea, el Imperio Bizantino, que antes abarcaba casi pues gran parte de Asia, toda el Asia Menor y demás, ya nada más abarcó en su momento esta sección aquí de lo que sería Turquía, esta parte aquí de los Balcanes, ¿sí? Y una parte de Italia, también se quedaron con una parte de Italia, ¿sí? Que vendría siendo el Imperio Bizantino, y pues poco a poco fue perdiendo poder. Los eslavos serían más o menos de esta zona, fíjense, de esta zona de acá del norte. Por acá serían los eslavos, y que pues repito, ellos serían una casta o una rama que pues venían siendo los europeos, ¿cómo se dice? Los europeos, los europeos orientales, por así decirlo. Después se fragmentaría todavía pues lo que vendría siendo el Imperio Bizantino, después se quedaría, se resquebrajaría en pedazos, pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Después tenemos también a lo que vendría siendo los germanos, que gran parte de los germanos era lo que vendría siendo parte de los dominios de lo que fue el Imperio Carolingio, ¿sí? Y si se fijan, el Imperio Carolingio se cayó en su momento porque se lo dividieron entre los hijos o entre los descendientes de Carlomagno, ¿sí? Que pues ahora sí que en su momento abarcó pues una parte de Francia, abarcó una parte de lo que vendría siendo hoy Alemania y demás, y pues en ese sentido pues podemos ver de que hay quien nace esta idea
de que todos los reyes europeos son primos, ¿eh? No sé, bueno, no sé si lo supieron en su momento. Por ejemplo, ¿sabían ustedes ahorita que la Casa Real de Inglaterra no son ingleses? O sea, son ¿cómo se dice? Lo que hoy vendría siendo ¿cómo se dice? La Casa Real inglesa son alemanes, ¿sí? O sea, son alemanes. Por eso, y son sajones. Vaya, vamos a llamarlo así, los originarios de Gran Bretaña eran los bretones, o en su momento los celtas, pero la Casa Real ahorita alemana es sajona. Y en su momento los sajones también reinaron en lo que vendría siendo Rusia. De hecho, el zar Nicolás, que en su momento ya después platicaremos de él, los zares de Rusia también, bueno, concretamente la dinastía Romanov era pariente de la Casa Real inglesa, que pues venía siendo los alemanes también. De hecho, también ramas, las francesas, en su momento los Borbones, también en su momento tenían por ahí cierta sangre sajona, por así decirlo. Y en su momento aquí se da esta idea, o aquí empieza esta tradición, de que todas las guerras europeas eran entre primos. Los franceses, los españoles, los alemanes, los ingleses, todos eran gobernados por la misma casa, solamente que por diferentes ramas. Y de hecho, fíjense, este fue el imperio de Carlomagno, y más o menos aquí se dividieron una parte, aquí se dividieron otra, ahí aquí sería otra. Esa parte sería después Alemania, acá estaría Hungría y demás, después Italia, que fueron varios principados en Italia. El sur de Italia era controlado por el Imperio Bizantino. Esta isla Sicilia, en su momento también en su momento se la tomarían los musulmanes, y después los vikingos también se la quitarían, ya lo hablaremos de eso la semana que viene. Y aquí sería Francia. Está Francia y acá tenemos España. Pero se fijan, era lo mismo, ¿eh? O sea, eran parte de la misma casa, eran parte de la misma rama, estos reyes. Por eso, cuando hablamos de todas las guerras europeas, realmente estamos hablando de guerras entre primos que se peleaban por el poder, ¿sí? Entonces, por ese lado, vemos que en este punto de la historia estaban evangelizando la parte oriental, pero ojo, muchos lo hicieron no por convicciones o no porque realmente quisieran el evangelio. Aprendieron de Carlomagno. Carlomagno en su momento conquistó a los sajones, y cuando los conquista, los bautiza, les habla del cristianismo, pero lo hace para someterlos. O sea, no lo hace porque, vaya, él sí creía genuinamente, y en su momento también, pues bueno, vamos a bautizar gente y demás, pero su principal objetivo, más que nada, fue el sometimiento, ¿sí? Su principal objetivo fue el sometimiento, porque él sabía y era muy, ¿cómo se dice? Era muy sabido de que cuando tú bautizabas a alguien, usualmente entre los paganos, por así decirlo, pues era muy común de que los paganos perdían ese impulso, ese auge guerrero, porque pues ya se habían bautizado, ya no podían andar matando ni se podían andar rebelando, ¿verdad? Entonces, vemos esta situación aquí. Vemos a un imperio bizantino, pues ahora sí que cada vez más decadente. Y vemos por otro lado a los árabes. Que ojo, si quieren, en su momento hasta podría yo armar o podría platicar yo tengo ahí varios conocidos, varios amigos que le saben bien a la cultura árabe. Realmente los árabes no siempre fueron estos desquiciados terroristas que quieren andar matando gente. En su momento el Islam, o sobre todo reinos árabes, fueron reinos en ciertos casos muy tolerantes. Tanto así que hubo cristianos, eso lo vimos en el video pasado, hubo cristianos que se llamaron los mozárabes, ¿sí? Los mozárabes. Estos eran cristianos que, como su nombre lo dice, vivían en las regiones árabes que habían sido conquistadas o que habían sido tomadas por los musulmanes en España, ¿sí? Entonces, cuando estos mozárabes tienen interacción, tienen por ahí, ¿cómo se dice? Tienen contacto con los cristianos, concretamente con los francos, con los carolingios, pues ellos ven la cristiandad la cristiandad latina, la cristiandad tradicionalmente católica, y dice, ¿sabes qué? Como que esto no está muy bien. Preferimos mejor vivir con los musulmanes antes de que pasarnos al lado carolingio, ¿sí? De hecho, muchos judíos, en su momento, ¿cómo se dice?
muchos judíos en su momento preferían vivir en zonas musulmanas, en zonas árabes, porque era mucho más seguro vivir entre musulmanes a veces que entre católicos, ¿sí? Otro caso también, no sé cuántos son hablas de Miguel Ángel, Miguel Ángelo, el que construyó la Capilla Sixtina. Bueno, esto es reciente, esto se supo hace, creo que algunos muy pocos años, que realmente este Miguel Ángel, él era protestante, él era cristiano, ¿eh? De hecho, él se reunía con otros protestantes en secreto a estudiar la Biblia en Italia, pero lo hacían en secreto porque los podían matar, ¿eh? Entonces, él pensó seriamente en huir al Imperio Otomano, ¿eh? Por la libertad religiosa. O sea, fíjense el nivel que había en ese sentido, ¿sí? Entonces les digo, ahorita definitivamente el mundo árabe está muy desquiciado, pero el mundo árabe antes tuvo un esplendor tremendo. Por ejemplo, nuestros números son números indoarábigos, ¿sí? Nuestra matemática es en parte, viene de los árabes. La aritmética, el álgebra que es la base de todo, de toda la matemática, es árabe, ¿sí? En su momento, y ellos la mejoran de los babilonios y demás, y evoluciona. De hecho, no es coincidencia de que España, después de que conquista o después de que expulsa a los árabes, se convierte en potencia mundial, porque muchos de los conocimientos árabes se quedan ahí en España. Y en parte porque expulsaron a todos los judíos y expulsaron a todos los musulmanes que genuinamente querían mantener su fe y les confiscaron todo lo que tenían. Oye, pues si no te conviertes en potencia, pues ya no sé ni cómo más lo vas a hacer, ¿verdad? También de que tenemos el punto del conocimiento que se dio. De hecho, ahí lo platico un poco, de que ¿cómo se dice? En su momento, el argumento cosmológico de Kalam, que es un tema apologético, fue desarrollado por musulmanes. Muchos elementos teológicos, de literatura, de filosofía incluso, fueron desarrollados por los árabes. Ojo, la Edad Media sí tuvo ciertas, vamos a llamarlo así, sí tuvo ciertos avances, sobre todo en algunas cuestiones filosóficas y demás, pero no, vaya, fue contado en comparación con el avance que tuvo el imperio árabe, el imperio musulmán. Y no solamente esto, sino que también en su momento hubo un centro de aprendizaje tremendo, centro de aprendizaje grandísimo en lo que hoy sería Bagdad. En Bagdad, que hoy en día es una ciudad destruida por el terrorismo, es una ciudad destruida por el fundamentalismo, por la guerra. En su momento Bagdad fue una capital cultural tremenda. Todo el conocimiento que tenían en su momento los babilonios, en su momento todo el contenido, todo el conocimiento que se adquirió en la Edad Antigua, cuando Occidente se empieza a volver cada vez más fanático en las cuestiones religiosas, Bagdad se convierte en un centro de aprendizaje muy grande. O sea, tenían una biblioteca impresionante, tenían, filósofos, matemáticos, astrónomos, o sea, fue algo tremendo, que desgraciadamente no se habla mucho, y no se habla mucho porque muchos, en su afán de defender una cosmovisión antiárabe o defender una cosmovisión estrictamente, vamos a llamarlo así, eurocéntrica, no les gusta reconocer que los árabes tuvieron avances, ¿eh? Entonces, ojo, nosotros como cristianos sí tenemos que reconocer que obviamente el Islam es algo terrible y que hoy en día el Islam sí es una amenaza para el cristianismo, pero también como buenos cristianos y como buenos investigadores de la historia, tenemos que reconocer los avances que en su momento tuvo el mundo musulmán, ¿verdad? De hecho, en nuestro México, mucho de lo que trajeron los árabes sirvió para la conquista. Por ejemplo, la yunta era árabe en su momento. Otros elementos de riego y demás también los árabes lo desarrollaron bastante bien. Entonces, por ese lado sí tenemos que ser objetivos, ¿verdad? Tenemos que ser objetivos porque hay gente que sí quiere reivindicar por completo al Islam, pero pues la verdad eso obviamente no es correcto. Y hay gente que también siempre trata de, pues, decir que todo lo que tenga símbolo oriental, pues es malo, y la verdad es que no es así, ¿verdad? Y muy importante, nosotros como cristianos tenemos que entender, y lo podemos ver aquí, que siempre que la cristiandad
que siempre que el poder político se mezcla con la fe, hay caos, ¿sí? ¿Qué nos dice Pablo acerca de esto? Pablo nos dice, oye, tú no le tengas miedo tú no le tengas miedo al magistrado, tú no le tengas miedo al que imparte la ley, porque él está ahí para impartir la ley, ¿sí? Tú obedeces la ley siempre y cuando la ley no te prohíba servirle a Dios, ¿verdad? Pero hasta ahí. En la Biblia nunca vemos un caso en el cual se nos incite o se nos motive a buscar el poder político, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en las elecciones tenemos una responsabilidad tremenda como cristianos. Ahorita hay cristianos, perdón, hay candidatos abiertamente pro aborto, pro ideología de género y todo eso. Y muchos cristianos votan por ellos por ignorantes y no saben de que tienen una responsabilidad. Cuando Pablo en su momento habla de esto, también Pablo hace énfasis en las responsabilidades que nosotros como cristianos tenemos para con la sociedad. Y en su momento no podemos y no debemos ser personas que nos mantengamos alejados de estos temas, ¿sí? Porque no por alegar ignorancia o por alegar de que no, es que cuando el cristianismo se unió con el poder político fue un asco, sí es cierto, pero nosotros no estamos buscando poder político, estamos buscando representantes políticos, ¿sí? Que al final de cuentas el votar es un deber y es una obligación, es un elemento cívico que a final de cuentas uno como ciudadano primeramente y como cristiano sí tiene que ejercer, porque es parte de nuestra responsabilidad para con el mundo, ¿sí? Para con el mundo tenemos esa responsabilidad de que tenemos que votar, ¿verdad? Tenemos que ejercer ese derecho. Si en su momento Pablo hubiera tenido la posibilidad de votar, le hubiera dicho, voten, ¿sí? Pablo habla de que seamos responsables como cristianos ante el Estado, ¿verdad? Y bueno, hasta aquel entonces no había democracia, ¿va? Ahorita hay democracia. Entonces, Pablo hubiera dicho, voten, ¿sí? Votemos, porque es peligroso mantenernos alejados de estos temas. ¿Por qué? Porque nos van a dar o nos van a, vaya, si somos ignorantes, lo único que vamos a conseguir es de que, pues al final de cuentas, tengamos representantes indignos, ¿sí? Y es justamente lo que como cristianos tenemos que evitar. Entonces, vamos a continuar. Miren, también en este punto Europa era pues un caos, ¿verdad? Era un caos en muchos aspectos. En su momento había varias regiones, por ejemplo, lo que hoy es Polonia, lo que son los países bálticos, ¿sí? Los Balcanes, pues lo que es Checoslovaquia, Yugoslavia, Grecia y demás. Ahora sí que los que habían cruzado el Danubio es un río que está ya en lo que hoy vendría siendo Alemania, por aquella zona. De hecho, hay una pieza de música clásica que se llama así, se llama Danubio Azul. Muy posiblemente la hayan escuchado porque se usaba mucho en caricaturas y se usaba mucho en películas para dar emoción. Entonces así se llamaba, Danubio Azul. Este es un tipo música clásica, está bueno, lo pueden buscar. Entonces, estas regiones o estos gobiernos eran gente que estaba dividida en tribus, estaba dividida en pequeños reinos y en su momento se levantaba uno, conquistaba el resto, luego se levantaba otro, se reconquistaban, o sea, había un caos, ¿sí? O sea, fue una época muy terrible. En su momento los romanos sí tenían la zona bien controlada, pero este tipo de gentes, este tipo de bárbaros, pues sí eran muy bélicos, ¿verdad? Eran muy salvajes, ¿sí? Entonces, después los búlgaros en su momento se adueñan de una parte de lo que vendría siendo el Danubio y gobiernan sobre una población que había muchos eslavos y que muchos eran antiguos súbditos o que pertenecían al Imperio Bizancio, ¿sí? Entonces, recordemos que en este periodo de tiempo, Constantinopla, los bizantinos, tenían que cuidar sus fronteras, no solamente contra los musulmanes que estaban en la parte sur, ya ni tan al sur, sino que también al oriente, y por el otro lado también estaban los búlgaros, ¿sí? Entonces decían, oye, pues yo ya tengo un frente de batalla acá con los musulmanes, ahora me faltan los búlgaros, ¿qué hago con ellos, verdad? Entonces muchos dijeron, bueno, pues vamos a ver, vamos a pensar qué hacer. Entonces este rey, que fue Ratislao de Moravia, Ratislao, este hombre le manda una carta a Constantinopla y él les dice, oigan, ¿saben qué? Mi gente quiere aprender del cristianismo, ¿sí? Quiere aprender del cristianismo. Que ojo,
hay gente que dice, oye, pues la verdad que qué bueno que Ratislao tuvo interés en el tema espiritual, que tuvo interés en el tema de Cristo, ¿verdad? Aunque algunos más escépticos, incluyéndome a mí, pensamos que Ratislao realmente hace esto porque él ve que en su zona hay muchas tribus enemigas, ¿sí? O sea, tenemos por un lado los húngaros, tenemos germanos, tenemos normandos, y llega un punto en el que Ratislao, yo pienso, digo, esa es mi deducción, de que Ratislao pensó de que, bueno, si me hago aliado del Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino es lo único que queda del antiguo Imperio Romano. Sí, el Imperio Carolingio tuvo su auge, ahorita ya está en decadencia, están divididos, lo que Carlomagno fundó ahorita ya está completamente dividido. Creo que la fuerza más uniforme que hay ahorita son los bizantinos, entonces si me hago aliado de los bizantinos, pues esto me va a dar estatus, me va a dar poder y me va a dar seguridad de mantenerme en el trono, ¿sí? Lo cierto es de que, bueno, yo pienso esto, ¿eh? Entonces, después Constantinopla dice, claro, sí, establezcamos una alianza, porque repito, los bizantinos pensaron de que, ¿sabes qué? Si me hago aliado de los búlgaros, lo que va a pasar es de que pues voy a tener aliados en el norte y ya no me voy a preocupar por ellos, ya nada más me voy a preocupar en el sur por los musulmanes, ¿sí? Y pues bueno, repito, Ratislao lo hace más que nada por esto, por así decirlo, porque también recordemos que en su momento los descendientes de Carlomagno, lo que vendría siendo pues todos los sajones, todos los que estaban al occidente, querían que los búlgaros se convirtieran o se hicieran cristianos, pero que se adhirieran o que se hicieran cristianos bajo el papado que estaba en Italia, concretamente en Roma. Lo cierto es esto, fíjense. Ya en esta época era muy común que si tú te hacías, pues entre comillas, cristiano, y te hacías cristiano, pero según el rito de Roma, pues tú ya llevas a perder mucha soberanía. Iba a ser el Papa el que tuviera más poder, prácticamente que tú en muchos casos, y como el Papa siempre estaba consintiendo a los herederos de Carlomagno para que lo protegieran militarmente, pues muy común si tú te convertías, ¿qué significaba esto? Que te habían conquistado los carolingios. Por eso en su momento Ratislao busca la ayuda de Bizancio, de los bizantinos, porque los bizantinos no estaban interesados en conquistarlos, simplemente en establecer un aliado, ¿sí? Entonces ya vimos que Ratislao tenía razones políticas, tenía razones interesantes, aunque ojo, no dudo que también pues él después creyera genuinamente, ¿verdad? Podemos creer eso también, si somos un poquito optimistas. Y lo que hace Ratislao o más bien lo que hace Bizancio, concretamente Miguel, es de que él manda a dos hermanos, que fue Cirilo, que también se le conocía como Constantino, y otro que se llamó Metodio, ¿sí? Bueno, aquí le puse Moravio, pero era Metodio, me equivoqué en ese lado. Entonces, estos dos misioneros, pues eran personas que conocían más o menos la zona, ellos eran de tipo eslavos, así tipo europeos, güeros más o menos, entonces conocían el idioma y fueron mandados como misioneros, ¿sí? Porque ellos ya en su momento habían ido de misiones, por así decirlo, a la zona que hoy vendría siendo Crimea, ¿sí? La zona de Crimea es una zona de hoy, bueno, que está allá entre Rusia y Ucrania. Entonces, lo que hacen es Cirilo y Metodio, pues empiezan a predicar, empiezan a enseñar y también empiezan a organizar la iglesia. Ya lo platicaron un poquito de que ellos empezaron a crear concretamente o hacer el idioma eslavo. Porque fíjense, mucha gente ve, bueno, cuando volteamos a Europa, por ejemplo, ahorita nosotros hablamos las famosas lenguas romances, que que al final de cuentas vienen de una combinación de griego, latín y demás. Y lo cierto es de que muchas lenguas de Europa estaban muy atrasadas. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo atrás, los judíos ya tenían su alfabeto, tenían su idioma y tenían sus reglas. Medio primitivas, pero ya las tenían. Los chinos ni se diga, también ya tenían su alfabeto, sobre todo los japoneses y demás, el coreano como una variación del chino, los griegos, pero muchas de estas gentes, ¿verdad? Los bárbaros, como les decían, no tenían un alfabeto, no tenían un abecedario. O sea, sabían hablar, obviamente, o sea, no hablaban con gruñidos, hablaban, pero no sabían leer ni escribir y no tenían un alfabeto, ¿sí?
Entonces lo que hace Cirilo es de que empieza a diseñar un idioma para este alfabeto. De hecho, fíjense, ahorita creo que en México hay lenguas indígenas que no tienen alfabeto. Hay lenguas indígenas que no tienen método de escritura, solamente se conocen como habladas, ¿sí? Y lo que hace, de ahí sale el alfabeto cirílico, ¿sí? Que es un elemento, de ahí viene el ruso también en su momento, era una adaptación del griego, ¿sí? Que es una adaptación del griego en su momento. De hecho, fíjense, en los celulares más antiguos, te aparecía la opción de que tú pudieras cambiar el tipo, no, ojo, no el tipo del idioma, sino la orientación o la ordenación de tipo cirílica, ¿sí? O sea, incluso lo que hizo Cirilo en su momento influenció la manera en cómo en su momento se ordenaron ciertos temas de idioma en los celulares. Y repito, esto no tiene mucho, todavía hasta el 2010 aparecía esa opción de el ordenamiento cirílico, ¿sí? O sea, fíjense, más de 1000 años después de lo que hizo Cirilo. O sea, fue alguien muy, muy importante y muy inteligente también. Y en su momento, ellos, ojo, porque recordemos que los misioneros que venían desde la parte de los carolingios, los misioneros que venían desde Roma, pues a ellos no les gustó mucho lo que estaba haciendo Cirilo y Metodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente se convertía en masa. Y muchos dirán, oye, pero esto es bueno. Lo cierto es de que Cirilo y Metodio eran cristianos ortodoxos, pero eran cristianos prácticos. O sea, ellos decían, a ver, vamos a hacer un culto, el culto va a ser en el idioma que habla la gente, ¿sí? Hoy en día diríamos nosotros, oye, pues sí, claro, pues eso qué tiene de raro, eso es normal. Lo cierto es de que para la Iglesia Católica, ojo, fíjense lo que voy a decir, para la Iglesia Católica, hasta el siglo XX, si tú una misa, como le llamaban ellos, si tú una misa no la dabas en latín, para ellos era una herejía, ¿sí? A ese nivel. Y de hecho antes decían, no, la misa tiene que ser en hebreo, en griego o en latín. Si no, no es santa, ¿sí? O sea, es una tontería. Y en su momento fue la pelea que también tuvieron Lutero y Calvino y muchos de los reformadores, de que, oye, la gente según va a la iglesia para aprender y tú le estás hablando latín, ya nadie habla latín. El latín se murió casi que con el Imperio Romano en muchos de los casos. O sea, ya la gente hablaba francés, alemán, inglés, español y más. Oye, ¿pero qué sentido tiene hablar en latín? De hecho, aquí en México, todavía hay gente que lo vivió, hay gente que vivió las misas en latín, que iban a misa, no sabían lo que estaban diciendo, y pues iban por tradición, ¿verdad? Porque les decían que si no iban, se iban a ir al infierno y que la Virgencita y que no sé cuánta cosa. Pero no fue hasta el Concilio Vaticano II, allá con Juan XXIII, que se cambia esta manera de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que muchos se enojaron con Cirilo y con Metodio por esto. A mí a lo personal me gusta mucho y creo yo que estos dos hombres fueron muy importantes y la verdad yo creo que ellos sí fueron genuinos, cristianos muy genuinos. Y ojo, aquí les comento esto porque durante todo este periodo de tiempo siempre hubo unos poquitos cristianos genuinos. En monasterios, como misioneros, como predicadores, siempre hubo poquitos cristianos que se preocuparon por seguir a Dios. ¿Sí? Siempre los hubo. O sea, no hubo un momento en el cual el 100% de la gente siempre estuviera en oscuridad. No, hubo unos pocos que trataron de cambiar las cosas. En muchos casos murieron, en muchos casos los mataron. Pero siempre hubo cristianos que estuvieron dispuestos a defender la fe. En su momento también hubo algunos que se lo pusieron a Roma. Y bueno, eso ya después lo platicaremos más a profundidad. Y lo cierto es de que aquí empieza una pelea, porque Roma quiere controlar la zona esta de los, bueno, toda esta zona de los búlgaros y los moravos, ¿verdad? Los moravos, los eslavos quieren controlar esa zona. Entonces hubo ciertas peleas o hubo cierta situación entre el Papa Adriano y el patriarca Juan VII. Y lo cierto es de que el Papa Adriano ve cómo los carolingios, concretamente los germanos, se empiezan a volver pues demasiado poderosos. Entonces llegó un punto en el cual Cirilo muere en el año 869 y Juan VII consagró a Metodio arzobispo de Sirmio,
que era toda esa zona, ¿verdad? Entonces, lo que pasó en ese momento, pues fue de que quedaron en acuerdo que, bueno, ok, vamos a poner esta zona bajo la protección de Roma, ¿sí? Y esto hizo que hubiera cierto distanciamiento entre Constantinopla, Roma y los germanos, ¿sí? O sea, como que todos querían un pedacito. Los bizantinos, los romanos, y bueno, los papistas y los germanos, ¿sí? Lo cierto es de que llegó un punto en el cual un día Metodio iba camino a la diócesis, a la catedral, por así decirlo, lo apresaron y lo encarcelaron por órdenes, por así decirlo, del arzobispo de Salzburgo, ¿sí? Ya llegó un tiempo en el cual fue puesto en libertad y él regresó, o sea, se va a la zona de Moravia, donde donde estuvo morando hasta el año 885, ¿sí? Después de que muere Cirilo y Metodio, pues ahora sí que la labor misionera pues continuó, pero continuó dividida porque muchos misioneros eran bizantinos, muchos eran occidentales, concretamente papistas. Entonces la iglesia, pues que se había fundado en Moravia, en el momento pues se cae. O sea, las divisiones internas hacen que la iglesia se caiga, ¿sí? Y concretamente en el año 906, los húngaros invaden la zona y pues ahora sí que el reino moravo se deshace. Mucha gente huye a territorios de los búlgaros, que ya se habían convertido tiempos antes. Otros siguieron practicando la fe cristiana bajo los húngaros, y muchos huyen o se unen a la cristiandad occidental, lo que hoy vendría siendo Alemania, ¿sí? Y otros, pues, se unen a la zona de influencia de Bizancio, de Constantinopla, que repito, toda esa zona es por parte de lo que viene siendo Polonia, Estonia, Lituania, Latvia, Rumania, toda esa zona era la zona, por así decirlo, ortodoxa. Después se convierten o se van más para el lado occidental. Por eso hoy en día concretamente lo que es Polonia, Estonia, Lituania y Latvia son ahorita católicas. Y lo que vendría siendo Rusia, Rumania, Ucrania y demás, fueron ortodoxas, ¿sí? En su momento. Y cuando pasa esto, cuando Europa se empieza a convulsionar, pasa algo en Rusia, ¿sí? Porque en Rusia, en la zona que hoy vendría siendo Rusia, empieza a llegar mucho misionero, tanto latino como bizantino, ¿sí? Entonces, bueno, empieza a haber también, hay cierta interacción, porque muchos empezaron a debatir, oye, pero los búlgaros deben estar bajo Roma o bajo Constantinopla, o cómo está por ahí el asunto, ¿verdad? A ver, Brian, levantaste la mano. Padre Cristo, hermanos, Amén. tengo hasta aquí, hasta lo que estás comentando, tengo una duda respecto de Rusia. Sí. Ahorita Rusia en la actualidad, ya ves que Putin, en este caso, sí ha estado como que muy firme respecto de no dejar entrar toda esta corriente de ideología de género, artista, feminista. Mi duda es de que si Rusia actual es cristiana o qué religión o qué ideología tienen para tomar esas decisiones. Ya. Bueno, mira, ahorita Rusia sufrió mucho porque Rusia fue el primer país que sufrió a la Unión Soviética, bueno, el comunismo, el socialismo en sí, socialismo ateo. La Iglesia Ortodoxa fue muy castigada y en su momento Rusia fue la primera nación abiertamente atea del mundo. Pero últimamente Rusia ya se ha ido alejando, ya ha ido saliéndose de la corriente tradicional atea, por así decirlo. Tanto así, fíjense, tanto así, que en el año pasado Rusia puso a Dios en su constitución. O sea, Rusia, que era un país abiertamente ateo, un país enemigo del evangelio, ya ahorita en Rusia ya pusieron a Dios en la constitución. Sí, por parte de Putin. Entonces, ahorita la Iglesia Ortodoxa sí tiene cierto poder en Rusia. Hay cristianos ortodoxos en Rusia ahorita en estos momentos, pero también el evangelio ha ido creciendo también en Rusia, ¿sí? Entonces, hoy en día podemos decir que Rusia es un país como tal cristiano, no en su totalidad,
pero sí ha habido avances y ha habido acercamientos al Evangelio. ¿A qué principalmente el cristianismo un poco más ortodoxo? Pero también ha habido avances en cuanto al tema evangélico, ¿sí? Que pues ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, Está raro, ¿no? Porque ya ves que pues Rusia, lo que yo sepa, pues está con Estados Unidos, ¿no? Y el comunismo pues era más como que de la Unión Soviética. Según yo era Alemania, pero a lo mejor me estoy confundiendo y no, sí, también Rusia. Pero está curioso, ¿no? Cómo Rusia pues se peleó con Alemania y los dos eran comunistas. Curioso. bueno, es que Hitler levanta un tipo de, bueno, es que, entre comillas, Hitler era enemigo del comunismo, entre comillas. Realmente Hitler crea otra doctrina que es el colectivismo. El colectivismo tiene varias ramas, entre ellas el comunismo, el nazismo y otras cosas más. Entonces, en su momento Hitler se declara enemigo del comunismo y de hecho Hitler mata a muchos comunistas también. Pero en cuanto a la doctrina ideológica sí son muy parecidos, ¿eh? De hecho, el tema de los campos de concentración y demás, Hitler se lo copia en su momento a Lenin y a Stalin, que ellos pues, eran rusos. Y en su momento sí Hitler y Stalin mantienen una buena relación, pero como los dos eran unos desquiciados, pues en su momento en la Segunda Guerra Mundial se enfrentan, ¿verdad? Entonces, por ese lado, podemos ver que sí, que hoy en día Rusia ya dejó atrás el comunismo, incluso el mismo Putin dejó de manifiesto que eso no funcionaba, que eso fue un error, y obviamente mucha gente sufrió, por así decirlo, en las manos del comunismo, y Rusia hoy en día está tratando de reivindicar, o está tratando de hacer las paces con su historia, porque sí tuvieron una historia muy, muy triste, muy lamentable. Ya, muchas gracias, Abraham. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir terminando por este lado. Después llega un punto en el cual bueno, pues llega a pelear, también llegan a pelearse también, porque en el año 865, el rey de los búlgaros, que fue un hombre llamado Boris, se decide abrazar la fe cristiana, porque había muchos misioneros. Entonces el rey, cuando se bautiza, él quiere que su país contara con un arzobispo, que un arzobispo era como que un líder de obispos, ¿verdad? Entonces, él escribe a Focio. Focio fue el patriarca de Alejandría, ¿sí? Y le pide a Focio de que, oye, Focio, necesito un arzobispo. Y Focio le empieza a pedir detalles, le empieza a poner condiciones. Entonces el rey, pues mejor va y le escribe al Papa Nicolás. Y lo que hizo Nicolás fue que le mandó obispos y le ofreció su opinión acerca de cuestiones de fe y demás, ¿sí? Después, uno de estos obispos, que en su momento se llamó Oporto, pues se logra ganar la voluntad del rey, pues ahora sí que en su momento el rey dice, oye, pues me llevé muy bien con este obispo, quiero que él se convierta en el arzobispo de aquí, de mi país, de Bulgaria. Entonces el papa le dice, oye, ¿sabes qué? Formoso ya era obispo de Oporto, ¿sí? Entonces no podemos trasladarlo de una sede a otra. Entonces Boris, el rey, se enoja y va a Constantinopla y les dice, a ver, ocupo un arzobispo. Entonces lo que hace el papa, el patriarca Ignacio, pues consagra un arzobispo y varios obispos y lo mandan a Bulgaria. Ojo, algunos dicen que el rey Boris era un rey muy impaciente, por eso de que andaba de aquí para allá, de que quiero un arzobispo, de que tú y que esto y aquello. Pero lo cierto es de que parece que él sí era pues un cristiano genuino. Lo cierto es de que era un cristiano genuino, pero muy impaciente. Y recordemos que en aquellos tiempos, en aquellos días, pues también el evangelio, bueno, el evangelio estaba muy, muy pervertido por tanto los patriarcas bizantinos como por los papas romanos. Entonces, toda esta sutileza, suspicacias, intrigas que había entre ellos, pues lo que hizo fue de que, vaya, le colmaron en su momento la paciencia a Boris, ¿verdad? Y lo cierto, pues lo que hace Boris es de que ya al final de sus días, él abdica, o sea, deja el trono y le deja el trono a su hijo Vladimir y él se va a la vida monástica, o sea, él se va a vivir a un monasterio para vivir ya como que en un retiro espiritual, ¿verdad? Pero
lo que hizo este Vladimir fue que él era pagano, ¿sí? Era pagano en su momento y trata de volver a reinstaurar el paganismo. Lo que hace su papá, este Boris, es de que sale del monasterio, lo quita y pone a su otro hijo, Simeón, ¿sí? Hermano menor de Vladimir. Bajo Simeón, el cristianismo avanza y prácticamente mucha gente de Bulgaria se empieza a convertir. Y lo cierto es de que este rey, Boris, antes de convertirse, o antes de, este Simeón, antes de haber sido coronado, pues él había sido monje. Y vinieron con él muchos de los discípulos que en su momento fueron de Cirilo y de Metodio, ¿sí? O sea, que traen esa línea más moderada y empiezan a evangelizar al resto de los eslavos, ¿sí? Además, aquí se empiezan a traducir al búlgaro la escritura y otra literatura cristiana, ¿sí? En su momento, esta iglesia se acerca cada vez más a Constantinopla, pero afirma su independencia. Tanto así que en el año 917 el rey toma el título de zar, es decir, César o emperador, ¿sí? Y en su momento el arzobispo toma el nombre de patriarca. De los búlgaros, en su momento vendrían siendo como que los antecesores de los hoy zares o los rusos, ¿sí? Por eso hoy en día estaba el patriarca de Moscú o el patriarca ya en Rusia y el zar haciendo referencia al emperador. Recuerden que hay siempre esta obsesión de como que de legitimar o de hacerse parecidos a los romanos. Oye, Roma tiene su emperador, bueno, ahora Carlomagno es el emperador, ahora los carolingios tienen el Sacro Imperio Romano, que ahorita lo veremos después. Ahora no, ahora los búlgaros tienen su zar, tienen su César y tienen su patriarca, o sea, su equivalente a papa. O sea, se fijan cómo es o cómo las corrientes políticas son las que marcan ese tipo de divisiones. Estos no son cuestiones teológicas, ni de fe, ni de doctrina, son cuestiones meramente políticas. Eso de nombrar que un patriarca, de que un zar, de que un emperador, son cuestiones políticas, no cuestiones teológicas. ¿Por qué? Porque Constantino deja ese precedente, esa mezcla que hay entre el poder político y el poder religioso que tantos problemas trajo y trae hasta nuestros días, ¿sí? Para que lo tengan bien en claro. Por eso, cuando hoy en día alguien les diga, no, es que el Papa esto y aquello, pues es que el Papa siempre ha sido un títere, el Papa siempre ha sido alguien completamente entregado a los planes políticos, a las agendas globalistas. Esto no ha cambiado nada. Por eso hoy en día muchos católicos están en crisis, porque ¿cómo es posible que el Papa haya dicho que la unión que los homosexuales, que ser homosexual era una bendición de Dios? Oye, pero ¿cómo es posible que el Papa haya puesto una imagen de Moloch en el Vaticano? Oye, pero ¿cómo es posible que el Papa diga que los musulmanes y los judíos pueden ser salvos si simplemente se portan bien? Oye, ¿cómo es posible que el Papa diga que los africanos y que los nativos que practican el vudú y la brujería y la santería puedan ser salvos practicando sus ritos? Esto lo dijo Juan Pablo II también, que hoy en día los católicos tanto idolatran, ¿verdad? Entonces, yo tengo amigos católicos que a veces me han hablado y me han dicho, oye, ¿sabes qué? Estoy en crisis porque no sé qué está haciendo el Papa. Y ya yo nada más digo, a ver cómo te explico, ¿sí? A ver cómo te explico que esto no es nada nuevo, que esto ha venido siendo así. Pero obviamente a ellos les venden la idea de que no, que el Papa es un santo, que es el vicario de Cristo y cuánta cosa más. Porque era una manera de tenerlos sometidos, ¿sí? Así, en el oriente los tenía sometidos a Constantinopla, en el occidente a Roma y en su momento, pues en Rusia lo tenía sometido al zar. Recordemos que Rusia fue uno de los últimos países casi que en abolir la esclavitud. En Rusia la esclavitud casi que era legal hasta el siglo XIX. Bueno, también en Estados Unidos, ¿verdad? También. Entonces ahí tenemos una historia medio lamentable, ¿sí? Y pues en su momento llega un punto en el cual la población eslava se encuentra sometida por los escandinavos que invadieron el país desde el norte, que fueron los normandos, los vikingos, ¿eh? En su momento los vikingos conquistan mucha parte de Europa, pero después ellos también se hacen cristianos, ¿sí? Entonces lo que pasa es de que en Europa Oriental
en su momento pues establecen un reino que en su momento, o su capital en su momento fue Novgorod, y que después vendría siendo Kiev, ¿sí? Y fue en el año 950 que fue una reina que había quedado viuda, que se llamó Olga, había estado en contacto con misioneros germanos. Ella se convierte al cristianismo y trata de lograr que sus súbditos también se empiecen a convertir. Entonces, ella no tiene mucho éxito y fue su nieto, que también se llamó Vladimir, el rey Vladimir, quien logra que el cristianismo empezara a crecer y empezara a echar raíces, ¿sí? Lo cierto es de que no sabemos si Vladimir trajo misioneros como tal, digo, perdón, ¿por qué no trajo misioneros del occidente, sino del Imperio Bizantino? Y las fuentes que tenemos no sabemos si él usó la fuerza para convertir a sus súbditos o pues fue de buena gana, ¿sí? Y lo que sí resulta claro, lo que sí sabemos es que miles de personas lo siguieron a la fuente bautismal, o sea, las aguas del bautismo, eso también es cierto. Repito, yo siento que fue mucho por cuestiones políticas, porque los paganos veían de que los reyes cristianos tenían muy buen control de sus poblaciones y que la fe era un pegamento que te ayudaba para tener una sociedad, entre comillas, unida. Pero más que unida, era con miedo, como pasó en muchos casos. Con miedo, sometida y en muchos casos ignorante. Porque, ojo, Rusia vivía en la Edad Media casi que hasta principios del siglo XX, Rusia vivía casi en el siglo, en el feudalismo, en la Edad Media. Cuando ya había países que habían salido de la Edad Media, como Inglaterra, como Alemania, como Francia, Italia, casi también, Rusia seguía casi que en la Edad Media, ¿sí? Entonces, vemos cómo se da esta política y en su momento también muchos reyes vikingos obligaron a su gente a convertirse. Fue su hijo, el hijo de Vladimir, que se llamó Yaroslav, que empieza a tener contacto cada vez más estrechos con Constantinopla, al tiempo que se empezaba a enemistar o a apartarse de Roma y de los occidentales. Que tiene mucho sentido porque de los ortodoxos y los papistas, 1000 veces los ortodoxos. en muchos casos, ¿eh? No sería hasta el año, concretamente 1240, cuando los mongoles invaden el país y lo tienen sometido por casi 200 años, que la fe cristiana ayuda a que los rusos se unan, sobrevivan como nación y después expulsen a los mongoles, ¿sí? Y no sería hasta el siglo XVI cuando definitivamente cae Constantinopla a manos de los turcos otomanos, que los rusos declaran que Moscú era la tercera Roma. ¿Cuál era la primera Roma? Pues Roma. La segunda, Constantinopla. Y la tercera, Moscú. ¿Sí? Entonces, en ese momento, el rey toma el título imperial de zar, aquí vemos el zar nuevamente, y el patriarca o el líder, por así decirlo, de la iglesia en Rusia se comienza a llamar patriarca, ¿sí? A raíz de la caída de Constantinopla. Entonces, a pesar de que pues había musulmanes, búlgaros, mongoles y demás, el cristianismo bizantino logró dejar sello, logró dejar su huella, logró que se transmitiera tanto en Bulgaria como Rusia y en toda la Europa oriental, y hasta el día de hoy tenemos cristianos ortodoxos. Que ojo, hoy en día también la iglesia ortodoxa ha sido muy atacada, se está metiendo mucha ideología de género también en algunos casos, pero pues en su momento ya está empezando a haber movimientos conservadores dentro del movimiento o dentro de la iglesia ortodoxa que tratan de recuperar un poquito ese linaje o esa sana doctrina que en su momento perdieron, ¿sí? Ahora, ya para terminar vamos a ver ya vamos a llamarlo así, el cisma definitivo entre Roma y Constantinopla, ¿sí? Ya vimos el tema de las imágenes, ¿verdad? El tema de las imágenes, que muchos en Constantinopla estaban en contra de que a las imágenes se les rendiera culto. Eso estuvo muy bien. Y después muchos occidentales no veían con buenos ojos de que el emperador pues tuviera tanto poder sobre la iglesia oriental, ¿sí? Y ellos pensaban de que si el emperador tenía tanto poder, pues de buenas a primeras se podría llegar o podría influenciar que cayera alguna herejía, ¿sí? Entonces, lo que pasa es de que empieza una pelea y empieza
una situación en la cual, pues ahora sí, llega terminando con el cisma, con la pelea que hay entre el patriarca Focio de Constantinopla y el Papa Nicolás II, ¿sí? Lo cierto es de que, miren, Focio era una persona que había ascendido en el poder debido a ciertas intrigas, en cierto sentido, y en su momento el emperador, bueno, el imperio, depone al patriarca Ignacio y colocan a Focio en su lugar. Que ojo, muchos dicen que Focio pues era un hombre que era estudioso, era devoto, era sincero, pero la gente no lo quería. Y mucha gente pensaba que Ignacio pues era un mártir. Entonces le pidieron apoyo al Papa Nicolás I, que interviene y se declara a favor de Ignacio, a que consideraba que pues lo habían depuesto injustamente. Y por su parte, Focio y su gente, sus partidarios, declararon que el Papa y todos los occidentales eran herejes, porque habían añadido al credo, en su momento del credo de Antioquía, de Nicea, la palabra filioque, que ya en su momento platicamos de este cambio que hubo, ¿verdad? En aquella época, Boris era rey de Bulgaria y estaba en su proceso de cristianización, y Focio insistía en que ese país debía quedar bajo jurisdicción constantina o bizantina, y el Papa lo quería para él, ¿sí? Después llega un punto en el cual lo superan, Constantinopla restituye a Ignacio, después se llega a un acuerdo de que cuando muera Ignacio, Focio va a ser quien lo suceda, ¿sí? Entonces ya, entre comillas, el problema quedó resuelto, todo bien, pero todavía había mucha enemistad con Roma. Después, llegaron a un punto en el cual Roma pues reconocería que Focio era patriarca de Constantinopla y este último accedería a que el Papa controlara Bulgaria. O sea, le entregaría la zona de los búlgaros a Roma y él se convertiría en patriarca. Ese era el acuerdo. Después, Focio continúa y surge un nuevo papa, que fue el Papa Juan VIII, y pues ellos no contaban con Boris, que era el rey, ¿sí? O sea, ellos prácticamente hicieron su trato, pero no le preguntaron a Boris, que era el rey, y lo ideal era que él estuviera de acuerdo. Lo cierto es de que Boris dice, no, yo no quiero estar bajo jurisdicción de Roma, yo quiero estar con Constantinopla, no con Roma. Entonces, hay negociaciones, bueno, que llegan a un acuerdo y ya llega un punto en el cual vuelve otra vez a surgir problemas porque había muchas barreras culturales y políticas. Recordemos que el cristianismo se desarrolló principalmente en Oriente y las principales iglesias y las principales tradiciones venían de los ortodoxos, no de los latinos. El cristianismo latino ya estaba muy pervertido. Entonces el Papa cada vez quería más poder, ¿sí? Entonces, en Oriente esto no era así. En Oriente los patriarcas no eran todopoderosos y el Papa sí lo era, porque había absorbido el poder político, ¿sí? Entonces, aquí empieza a darse otra problemática, empieza a darse otra situación y fíjense, ya en el siglo XI, en su momento, el arzobispo búlgaro León de Ácrida le escribe una carta en la cual ataca a los latinos porque usan pan sin levadura en la comunión y porque utilizan o porque hacen el celibato eclesiástico una ley universal. Que recordemos que los ortodoxos no estaban de acuerdo con el celibato. Por eso hoy en día muchos líderes ortodoxos y de las iglesias armenias también se casan y tienen hijos. Y de hecho el sacerdocio entre ellos es hereditario en muchos casos, ¿sí? Entonces, empieza esta pelea, llevan esta pelea al Papa, que en su momento es León IX, y él manda una embajada a Constantinopla, pero a uno de los que manda es a un tipo bien problemático, que fue el famoso cardenal Humberto. Este tipo se consideraba un reformador en su momento, bueno, o reformador en cierto sentido, ¿eh? Entonces, Humberto estaba a favor del celibato eclesiástico y estaba en contra de que se compraran y se vendieran cargos en la iglesia, la simonía. Eso está bien, el tema de que se compraran y se vendieran cargos en la iglesia. Lo cierto es de que, aunque él lo condenara mucho,
la iglesia occidental, la iglesia del Papa, la iglesia católica, siempre fue un ejemplo de comprar y vender puestos de gobierno. O sea, eso no era nada, vaya, nunca fue nada nuevo. O sea, eso siempre estuvo pasando. ¿Sí? Entonces, este cardenal no sabía griego, que para los cristianos ortodoxos el griego era la principal lengua. Entonces, cuando ve las prácticas orientales, que eran diferentes de las de Occidente, el matrimonio de los clérigos, pues según esto era, híjole, esto es terrible según él. Y también él estaba en contra de que los emperadores tuvieran poder sobre la iglesia. Eso sí estamos de acuerdo, que estaba mal. También obviamente estamos de acuerdo en que la iglesia obviamente absorbiera el poder político también estaba mal. Después este debate empieza a crecer, se empiezan a pelear Humberto y el patriarca Miguel Cerulario y se empiezan a insultar. Y ya en el año 1054, el patriarca se preparaba para celebrar lo que es la comunión y el cardenal Humberto se presenta en la Catedral de Santa Sofía, que era la catedral más grande de Constantinopla, que hoy en día es una mezquita, y sobre el altar le coloca un documento en el que le dice que el Papa, bueno, en nombre del Papa, que ojo, había muerto un poquito antes, que lo declaraba herejes. O sea, Humberto le dice, ¿sabes qué? El Papa te declara a ti hereje y rompe la comunión contigo. Y sabes que todos los que te sigan también van a quedar excomulgados. ¿Sí? Después de esto, lo que hubo es de que cada vez empieza a haber más peleas. Hubo periodos en los que hubo cierta interacción o ciertas alianzas, pero lo cierto es de que por una y otra razón la iglesia de Roma y Constantinopla se separan, rompen, por así decirlo, lazos, y el cisma que ya se había estado preparando durante siglos, aquí se consuma. Y en el año 1054 se conoce como el gran cisma entre la iglesia occidental y la iglesia oriental, y aquí se parte lo que vendría siendo aquí se parte lo que vendría siendo la cristiandad ortodoxa y la cristiandad romana o latina. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas o preguntas? Ya por fin vimos vimos cómo fue que se desarrolló el cisma o ya la gran división que hubo entre Roma y Constantinopla, y cómo hasta hoy en día hay cierta separación entre las iglesias ortodoxas y católicas. ¿Nadie tiene dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok, excelente. Sí me escucharon bien, ¿verdad? Porque Brian dice que como que se lo estaba trabando a él. No sé si nada más fue a él o fue a todos. Sí, muy bien.